El Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes tiene en sus registros un total de 2010 trasplantes realizados desde sus inicios. Estamos haciendo estas pequeñas palabras para llevar un mensaje de amor y de esperanza a todos nuestros conciudadanos que se encuentran con enfermedades terminales que necesitan de una donación para poder seguir viviendo. En los últimos años, el crecimiento exponencial de la tasa de donantes alcanzó en el 2019 una cifra récord de 4 donantes por millón de habitantes, terminando el año con 193 trasplantes realizados. 5 trasplantes cardíacos, 2 trasplantes de hígado, 40 trasplantes renales, 121 trasplantes de córneas y la cifra histórica de 25 trasplantes de médula ósea. Cifras que reflejan el compromiso del personal sanitario de las terapias intensivas y las salas de reanimación, como así también la de una sociedad solidaria y altruista que transforma el dolor en el mayor acto de amor al prójimo. Traducido esto en una disminución de la negativa a la donación por parte de todos los paraguayos, quienes regalan segundas oportunidades de vida a todos aquellos enfermos que esperan un órgano o tejido para seguir viviendo. Jesús, esto va a funcionar. Fueron las primeras palabras dichas por un cirujano llamado Christian Barnard el 3 de diciembre de 1967, cuando en un hospital de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, culminaba el primer trasplante cardíaco en humanos en la historia. De esta manera comenzaba uno de los capítulos, si no el más trascendente, uno de los más impactantes y con mayor repercusión social en la historia de la medicina. 50 años después, el trasplante cardíaco se ha consolidado como el único procedimiento capaz de revertir la historia natural de los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase terminal. Y nuestro país ya tiene un camino recorrido con el trasplante cardíaco. Este camino se ha iniciado un 9 de julio de 1996, cuando un equipo liderado por los doctores José Corbalán y Hugo Recalde realizan el primer trasplante cardíaco en nuestro país, que fue realizado en un hospital privado. Mi nombre es Eusebio René Rojas Fernández y yo soy de profesión contador y esta es mi historia. En el año 2012 yo empecé, me acuerdo bien que fue en enero del 2012, cuando empecé con un dolor agudo en el pecho, dolor abdominal y cansancio frecuente, mucha sudoración. Entonces, como toda persona normal, fui a consultar a un médico y me diagnosticaron un problema en el corazón. Entonces yo se me vino el mundo abajo y consciente de eso me fui al Hospital Central Nuevo y allá me quedé internado. Y me dieron el diagnóstico de miocarditis dilatada, o sea que el corazón estaba fallando y cuya única cura era un trasplante, imagínense. Soy Tatiana Benítez, tengo 19 años y con 13 años que vivo gracias a un trasplante de corazón. Cuando tenía 5 años me diagnosticaron una enfermedad la cual no tenía cura y la única cura para esta enfermedad, que se llama miocardiopatía dilatada, era un trasplante de corazón. En ese entonces yo me preguntaba cómo iba a ser mi vida. Y como era muy pequeña, porque tenía tan solo 5 o 6 años, yo quería hacer muchas cosas. Era muy pequeña, quería divertirme, quería jugar, quería salir, ir a la escuela, pero poco a poco sentía que me iba apagando, que iba perdiendo fuerzas. Y siempre pensaba en que quería para mi regalo de cumpleaños un corazón nuevo, porque esa era mi única esperanza de vida. Un corazón nuevo, es decir, un donante.
Un donante era mi única esperanza de vida. Trasplante de corazón, me dijeron los médicos. Y ahí yo dije, oh, trasplante de corazón, qué bárbaro. ¿Y cómo sería? Porque yo hasta ese momento no tenía idea de lo que era un trasplante y es todo lo que conllevaba. ¿Por qué? Porque como toda persona decía, a mí no me va a pasar. Entonces yo decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y me quedé internado. Imagínense, me quedé internado en ese momento. La primera internación fue de 2 meses, 60 días, perdón. Durante ese tiempo yo empecé a mejorar, un poquitito empecé a mejorar. Entonces me llevaron a una sala común, vamos a decirlo. Y ahí empezaron ya los problemas el tema de la falta de fuerza y todo eso en mi organismo, que yo me di cuenta de que era mi corazón el que estaba afectado. Y en este caso tengo que presentarles la historia de Esteban. Es la salud de mi hijo. Ahora de mi es huérfano. Mandó la Isukuri hace 8 años acá en el centro de salud. En la familia, ¿verdad? Que nosotros le llamamos bendición de Dios, pero resulta ser que 2 años a descubrir que tiene una enfermedad, tiene que ser trasplantado de su corazón. Ahora con miocardiopatía hipertrófica. Y entonces lo único que me quedaba era esperar un donante. Y imagínense todo lo que eso conllevó en mi vida en ese momento. Y bueno, en ese tiempo entonces mi esposa, que en ese momento me dijo que estaba esperando un niño. Y bueno, y ahí más mi mundo se derrumbó. Que pucha, estaba con un problema muy grave de salud y a la par estaba esperando mi primer hijo. Que el doctor Gustavo Melgarejo da la noticia a mi familia que se encontró un donante. Imagínense, encontrar un donante que sea compatible, que sea... Y todo eso es gracias a la donación, ¿verdad? Ya Esteban, sí. Aicocagua supe, kilómetro 168. Y primeramente agradecer a tu paso en la Virgen Cacu Pepe, en nombre de mi humilde familia. Si el corazón matetewie a la familia donante. Llegó el gran día de los milagros. El 13 a las 11:30, la doctora Soledad Cherenó y lleve que aparece un ángel donante para Esteban. Y de cuaimba ella para agradecer pata la Ore Ángel, a la familia, a la gran familia de nuestro donante, que tiene fortaleza de esa criatura, de ese ángel que nos donó, que Esteban volvió a nacer el 13 de marzo, su cumpleaños era el 9 de marzo. Y el milagro ocurrió después de los 3 días. Y hay 3 días porque estos son milagros, son testimonios que uno tiene que decir, y agradezco de corazón. Después de mucho tiempo de espera, después de una larga espera, ocurre el milagro y aparece un donante. Pensar que todo eso cambió gracias a un gesto de amor tan maravilloso que es la donación de órganos. Es tan importante hablar de esto, es tan importante hablar de la donación de órganos, de lo importante que es, de cómo tu vida puede cambiar otra vida. El tan solo pensar de que si el día de mañana yo ya no estoy acá, mi vida puede servirle a otra persona. Ese pedazo que yo dejo acá puede servirle a otra persona, puede darle una nueva esperanza de vida a otra persona. Es por eso que estoy muy agradecida con la persona que tomó esa decisión de salvarme la vida. Una pequeña decisión puede cambiar una vida. Y yo soy testigo de eso. Y yo me siento tranquilo, me siento agradecido
me siento fuerte y siento que voy a lograr hacer los proyectos que tuve. Soy una persona normal como cualquier otra persona, no tengo ningún problema, llevo una vida normal, una vida tranquila, gracias a Dios, una vida sin sobresaltos, gracias a la donación, a algo que es parece que es tan lejano que estaba para mí, que gracias a Dios se dio. Y por eso estoy ahora tranquilo y estoy viviendo mi vida normal. Nosotros podemos tener toda la infraestructura, todo el equipamiento de primera línea, los recursos humanos capacitados, pero si no hay donante, no hay trasplante. No olvidemos, donar órganos es donar vida. Históricamente, los trasplantes en Paraguay nacieron por el año 1978. Un equipo con mucha capacidad y más que nada con mucha energía para iniciar en un medio en que todavía faltaban muchísimas cosas, y eso se realizó en el Hospital Central del IPS en 1978. Cabe recordar a aquellos profesores que uno de ellos todavía vive, el profesor Jacques Balanzá, el doctor Amado Cano Ortiz, fallecido, era el urólogo, y el doctor Rogelio Arnaldo Centurión, nefrólogo. Ellos fueron los que, digamos, intrépidamente han iniciado el trasplante. Logramos hacer 98 trasplantes en el sanatorio, ya con un convenio que luego ya no se volvió a firmar. Entonces reiniciamos el programa en el Hospital de Clínicas en el año 2014. Ya estuvimos soñando, reuniéndonos, y en el 2014, el 11 de noviembre del 2014, volvimos a reiniciar el programa de trasplante. Y para mí es un honor, un placer ser del equipo del trasplante del Hospital de Clínicas, y también la oportunidad que me dan de poder preparar a los pacientes. El trasplante renal es una opción de tratamiento para la insuficiencia renal crónica en estadio terminal, que ofrece la mejor calidad de vida al paciente. Es un tratamiento que le permite continuar o retomar lo que es una vida completamente normal. El niño se puede ir a la escuela, el niño crece ya en forma mucho más adecuada, se siente con mucho más ánimo, ya no depende de una máquina de diálisis o de un catéter de diálisis peritoneal. Entonces, este tratamiento, además de tener múltiples beneficios para el paciente, también lo tiene para toda su familia, porque detrás de un niño hay toda una familia que está sufriendo y toda una familia que está dependiendo de sus idas y de sus tratamientos en el hospital. Le quiero decir a la gente que se cuide, o sea, que tomen mucha agua, también que se alimenten bien, que duerman bien principalmente. Gracias a mi mamá, que siempre estuvo conmigo, a mis hermanos y amigos, también a Dios, que nunca me abandonó en los momentos más difíciles, también al que me donó mi riñón nuevo. Trasplantado renal, volví a mi vida normal un día 27 de marzo del 2012, y aquí estoy con 8 años y meses de trasplante. Actualmente soy presidente de la Asociación de Trasplantados de IPS. Soy paciente renal, hace 18 años que me diagnosticaron insuficiencia renal crónica, y desde esa vez estoy en hemodiálisis. También soy presidenta de la Asociación de Enfermos Renales del Hospital Nacional de Itagua, como también estoy representando a nivel nacional a los compañeros dializados. Al principio, los primeros años, los primeros 10 pacientitos que hemos trasplantado, lo hacíamos a partir de un riñón de un donante vivo, que generalmente era la mamá o el papá.
pero posteriormente cuando el INAT empezó a hacer las campañas para procuración de órganos y mayor obtención de órganos de pacientes con muerte encefálica, hemos ido aumentando, iniciando esos trasplantes con donantes con muerte encefálica, y en la actualidad ya prácticamente todos los trasplantes que hacemos son de donantes cadavéricos. Ir trabajando más por lo que es el tema de la donación, de la concientización, entonces va a haber más gente que pueda donar. A esto ya empezar a hablar en la familia. Hay muchas personas que en este momento están esperando por una oportunidad de vida y todo depende de lo que ellos decidan en cuanto a la donación. Cuanto más trasplantes tengamos, más rápido vamos a estar saliendo de este problema que la gente tiene, ¿verdad? Procurar de que esto también hablemos en la escuela, en los colegios, en las universidades, y así entonces ir creando conciencia para que cada día haya más donante, más donación de órganos. Para seguir dando esa oportunidad de vida, hay muchos compañeros que están luchando, se están dializando, están esperando por ese órgano tan precioso. Entonces van a tener también la oportunidad, así como yo tengo y otros muchos compañeros más, ¿verdad? Ciertamente en nuestro país los comienzos fueron un poco difíciles, ¿verdad? Pero como todo se hace paso a paso, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y también con la buena voluntad de la gente que siempre ha existido. Y en la medida que uno haga trasplantes, también tiene más donantes, y a medida que hay más donantes hay más pacientes, hay más trasplantados, hay más historias de vida y hay mucho más por mejorar. Tanto en la donación de sangre, en la donación de órganos, de tejidos, de células. Es mejor dar que recibir, y Dios ama al dador alegre, dice. Por eso es muy bueno dar. Y pido a los paraguayos y paraguayas que puedan entrar en conciencia y puedan donar. Porque sin donación no hay trasplante. Sin donantes no hay trasplante. Y si sos donante, que tu familia lo sepa. Si el Ministerio de Salud y el Estado paraguayo decide apostar por los trasplantes, tenemos suficiente material y estoy seguro que los resultados van a ser altamente satisfactorios. Es de la sociedad, para la sociedad, y es para ayudar la condición de vida, sea cual sea, de diferentes personas, con diferentes necesidades de órganos, y sobre todo con algo que no se puede comprar, sino que solamente se puede recibir en donación. Lo ideal sería que no exista más un niño en diálisis el día de hoy en Paraguay, que aquellos que están en diálisis solamente sean aquellos en los que de repente es difícil realizarles un trasplante, sino que todos los chicos que tengan las posibilidades de acceder a este tratamiento que realmente les cambia la vida, puedan hacerlo. Nuestra ley ampara totalmente la donación de órganos y es un programa transparente, efectivo y sobre todo que demuestra la calidad que tenemos todos los paraguayos de ese buen corazón y de esa máxima demostración de amor que nos caracteriza a todos. Por acúmulo en el tiempo de daño van dañando de a poquito a veces y muchas veces silenciosamente, ¿verdad? Entonces el hígado se va deteriorando de una manera imperceptible hasta que sobrepasa un límite. Y cuando sobrepasa ese límite aparecen las que se llaman las complicaciones ya de la enfermedad hepática. La palabra trasplante por sí sola no tiene ningún significado. Evidentemente la palabra trasplante tiene que ser acompañada de la palabra donación, y es en ese momento que verdaderamente adquiere su verdadero significado. El único objetivo que tiene esta palabra compuesta, donación y trasplante, el único fin es la vida, ¿verdad? De una enfermedad hepática avanzada que se le suele poner el nombre de cirrosis hepática, y esas enfermedades, la cirrosis hepática más bien es un estadio al cual llegan muchas enfermedades hepáticas, y esa situación donde tenemos una persona que
siendo consciente o sin ser consciente de estar padeciendo una enfermedad, llega a tener complicaciones por un hígado que no funciona bien, es una persona que se beneficiaría enormemente del trasplante. Aquel pudiente, aquel que puede tratarse en el exterior, evidentemente, utilizando esos medios económicos, puede ir a hacerse ese tipo de trasplante en el extranjero, pero aquel compatriota como nosotros, como usted, como yo, como sus vecinos, ¿verdad?, que no tienen la capacidad de pagar ese tipo de tratamientos complejos en el exterior, yo tengo una impresión, mayor regalo, mayor acto de amor hacia el prójimo, mayor acto de solidaridad, que justamente esa donación seguida del trasplante, porque se trata simplemente de un regalo que le hace una persona que, sin conocer al paciente o a la paciente, le está ofreciendo la oportunidad de seguir viviendo. En esta historia de amor entre la donación y el trasplante, entre dos personas que no se conocen, entre el donante que no conoce al paciente que va a recibir el órgano y que le ofrece parte de su vida. Uno se pregunta a veces, ¿cómo puedo ayudarle yo a mi país?, ¿verdad? Y a lo mejor se imagina que tiene que militar en política o que tiene que hacer alguna cosa extraordinaria o enrolarse en el ejército, ir a pelear una guerra para ayudarle a su país. Pero en realidad una forma bien concreta de ayudar a nuestro país es anotándose o haciendo saber que uno realmente estaría dispuesto a donar sus órganos cuando esté en esa situación penosa que es la situación de la muerte encefálica. Siempre recuerdo a un filósofo que se llama Séneca que decía, el sol cuando se oculta es cuando verdaderamente nos damos cuenta de su grandeza. Y es justamente nosotros, en el ocaso de nuestras vidas, cuando estamos en terapia intensiva, es en ese momento en que se va a ver qué tipo de personas éramos y qué tipo de personas queremos ser y cómo queremos que se nos recuerde. Si queremos que se nos recuerde por nuestros bienes materiales o por justamente ese último acto de amor, el más importante de todos, que es la donación. Y depende de nosotros si queremos ser parte de esta historia o quedar simplemente al costado del camino. Si uno dona sus órganos, se aprovechan mucho de los órganos, se salvan muchas vidas con una sola donación, ¿verdad? Por más que a lo mejor el hígado de esa persona no sea adecuado, ya otros órganos serán adecuados, y a la inversa, ¿verdad? A lo mejor los riñones no son adecuados, pero sí el hígado, y bueno, y así desde la córnea, los huesos, el corazón y muchos otros órganos y tejidos que se pueden utilizar para después ayudar a muchísima gente. Hacemos todo lo que es el área de quemaduras, por supuesto, ¿verdad?, y cirugías reconstructivas. Tenemos un equipo multidisciplinario de cirujanos plásticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, dando una atención integral a todo lo que es el paciente quemado desde el inicio de su accidente hasta lograr su reinserción completa a la sociedad. El banco de tejidos comenzó a idearse, el banco de huesos comenzó a idearse en el año 2014 y en el año 2015 se volvió una realidad muy útil para el Hospital de Clínicas y una realidad futuramente útil para la población paraguaya, porque proveemos de una necesidad que existe en la cirugía general y en la cirugía traumatológica del siglo que nos pertenece, que es reponer el hueso perdido. Existen muchísimas lesiones, muchas. Existen lesiones congénitas, existen lesiones de tumores, existen tumores, hablamos de cánceres, que se llevan fragmentos de hueso y que necesitan una reposición masiva de tejido. El procesamiento de la membrana amniótica. La membrana amniótica es la capa más interna de la placenta, en la que envuelve al feto. Y eso tiene muchas utilidades en la medicina. Se utiliza en córnea, se utiliza en quemaduras, en pérdida de sustancias. Y que necesitan una reposición masiva de tejido. El procesamiento de la membrana amniótica. La membrana amniótica es la capa más interna de la placenta, en la que envuelve al feto. Y eso tiene muchas utilidades en la medicina. Se utiliza en córnea, se utiliza en quemaduras, en pérdida de sustancias.
En Quemadura, que es el campo que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? Por nuestra especialidad, se utiliza en cualquier tipo de profundidad, sea superficial o profunda. Si la quemadura es superficial, esta membrana va cicatrizando porque es un tejido rico en colágeno. Entonces va cicatrizando, va epitelizando sin necesitar ningún otro tipo de tratamiento. Yo soy donante y fui donante mucho antes de ser trasplantado. Y el primer proceso para ser donante que hice yo fue hablarlo con mi familia. Y así como yo, hay muchísimas personas que sé que quieren ser donantes o son donantes. Y lo más importante es hablar en la familia, con papá, mamá, abuelos, hijos, padres. De esta manera se respeta la voluntad de la persona y la opción al sí de la donación de órganos. Concientizar a la gente que donar es salvar vidas, es un futuro mejor para muchos paraguayos y que nuestra membrana, nuestro banco de tejido está a disposición de cualquier paraguayo y en forma gratuita sin ningún costo. Nosotros mismos hacemos la procuración, el procesamiento y la conservación en el hospital, en el Centro Nacional del Quemado. Un poco hacer la historia de los trasplantes de médula en Paraguay, que se remonta al año 1995, 27 de septiembre, donde arrancamos con el primer trasplante de médula ósea, un trasplante de médula ósea halogénico, donde el receptor es una niña de 3 años, su donante un hermanito de 2 años, con diagnóstico de aplasia medular. Estos primeros pasos del trasplante tuvo su inicio en realidad en mi formación en Brasil. Yo voy a Brasil el año 89 para hacer hematología. Coincide con el inicio de los trasplantes en Brasil. Brasil arranca en Curitiba, se muda uno de los médicos que arrancó trasplante a San Paulo, coincide con mi llegada y bueno, me meto de lleno con ellos a trabajar en trasplante. Entonces de ahí traje la experiencia de 2 años de formación allá para arrancar acá. El trasplante de médula ósea en Paraguay inició hace más de 20 años con un equipo liderado por el doctor Derlis González en el Instituto de Previsión Social. Durante muchos años se realizaron trasplantes de médula autólogo, que es que uno mismo es su donante, y halogénico, que es cuando el receptor es un hermano compatible, ¿verdad? Cuando hablamos de trasplante de médula ósea, realmente tenemos que hablar de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que son las células que, si bien están en la médula, hoy en día ya no se trasplanta tanto médula. Hay algunas patologías que siguen requiriendo trasplante de médula, pero más que nada lo que se trasplantan son células progenitoras hematopoyéticas. A la hora de hablar, coloquialmente se usa mucho trasplante de médula ósea porque la gente entiende más, pero crea el concepto erróneo de que el trasplante de médula ósea es una cirugía y muchas veces el donante tiene miedo de qué me van a operar, o el paciente mismo, de qué me van a operar, qué me van a sacar, ¿verdad? Pensar en el trasplante de médula ósea pediátrico es como abrir la puerta a un mundo fascinante. Es como empezar a recorrer un camino nuevo que, si bien ya lo hemos empezado a transitar desde el año 2012 con el trasplante autólogo de médula ósea en niños, un procedimiento utilizado en muchos lugares del mundo, una alternativa terapéutica que supone la cura para muchos niños, que fue un proceso que nos enfrentó a lo desconocido, nos ayudó a combatir nuestros propios miedos, y creo que en ese momento ya Dios empezó a gestar en nuestro corazón la idea, quizás muy lejana en ese momento, de empezar el trasplante pediátrico halogénico de médula ósea en niños. Estoy trabajando en el laboratorio central desde el año 2010
y finalmente en el año 2013 inauguramos el área de histocompatibilidad y desde ahí estamos trabajando con el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. En el laboratorio nosotros realizamos los análisis de histocompatibilidad para todo el país, tanto para centros dependientes del Ministerio de Salud como del Instituto de Previsión Social y los centros privados. Trabajamos para trasplantes de médula ósea, trasplante renal, trasplante cardíaco y hacemos seguimiento de los trasplantados hepáticos. El Paraguay no tenía acceso a buscar donantes en el mundo para nuestros pacientes, ¿verdad? Y actualmente, después de firmar un convenio que estamos trabajando con Alemania, también trabajamos con todo lo que es el Mercosur, porque el INAT trabaja con el Mercosur de una manera, digamos, súper amigable. En trasplante hay demasiada unión entre los países porque es un motivo muy grande de vida. Cabe recordar que el trasplante de médula ósea es un procedimiento ya bien estandarizado, establecido con unos protocolos internacionales y nosotros queríamos ceñirnos a eso, ¿verdad? Entonces nos pusimos en una campaña como para habilitar un espacio físico dentro del hospital, dentro de nuestro servicio, que reúna las condiciones mínimas con una habitación o un personal de enfermería también que esté con cierto grado de formación. Para donante cadavérico somos un equipo de 4 bioquímicas que estamos de guardia 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿verdad? Nos pueden llamar en cualquier momento. Generalmente los donantes cadavéricos aparecen a medianoche, los fines de semana, ¿verdad? Y el trasplante de progenitores hematopoyéticos no implica una cirugía. La donación se hace a través de generalmente hasta en un 90% de los casos, a través de una transfusión, o sea, a través de una donación por aféresis, es el término correcto, ¿verdad? Que es como donar sangre, te voy a decir, solo que el procedimiento es más prolongado y estas células después se infundan en el paciente. Son células que tienen como GPS y ellas saben dónde tienen que ir una vez que ingresan al paciente para producir nueva médula. Hasta este momento llevamos hechos 7 trasplantes autólogos de médula ósea en pacientes que van desde edades desde 3 años hasta los 17 años y hemos tenido unos resultados bastante alentadores que hacen que pensemos que podemos ir un poquitito más allá y dar ese salto y animarnos a dar el primer paciente con trasplante halogénico que prevemos que podemos hacerlo para finales de este año o el año que viene. Y fue un momento muy especial para todo el equipo, ya que tener a una madre que deposita en nosotros la vida de sus 2 hijos es algo indescriptible. El banco de sangre, el servicio de hematología, el servicio de trasplante, la dirección del hospital, la terapia, todo está coordinado, el laboratorio, todo está coordinado para que funcione. Trabajamos conjunto el IPS con el INAT y el Laboratorio Central de Salud Pública, que es la que hace los HLA, que es el estudio que se hace para la compatibilidad de donantes. Se trata de que detrás de ese número hay una persona, hay una familia, hay un ser querido. Cada número, si yo el año pasado hice 20 trasplantes, esas son 80 familias, 80 personas, 80 padres, 80 hijos que quedaron sin su ser querido, 80 amigos. Y eso es lo que no puede ser. Eso no es aceptable, ¿sí? El paciente puede fallecer en su trasplante, de su trasplante, durante el trasplante, pero teniendo las chances de recibir ese tratamiento, no sin poder recibirlo de entrada, porque entonces no tiene una chance de pelea. Eso es todo lo que nosotros buscamos y pedimos para nuestros pacientes. En el que uno observa la escena de infundir vida gracias a otra vida. Esa infusión de médula ósea de un niño de 2 años que supone cambiarle la vida a su hermana de 4 años y cambiarle la vida a toda la familia, que en ese momento también vuelve a vivir gracias a la recuperación de la salud de su hija pequeña. Veo que más adelante en el futuro
podemos llegar a mayores cosas, cada vez estamos más capacitados, cada vez nos comprometemos más y es como que le tenemos un poquito menos de miedo a lo que no conocíamos, ¿verdad? No solamente por lo que se lee o poder estar al día en la información o en los estudios nuevos que se están haciendo, sino que siempre cuando uno hace es mucho más fácil y creemos que podemos y que podemos irnos más allá. El hecho de que tanta gente escriba, pregunte, yo quiero ser donante de médula, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Increíble, pero muchísima gente se acerca o te escribe a preguntar cómo puede ayudar. Y eso es algo re grande, porque es como que de a poquito se va metiendo un poco en la gente que el trasplante es algo importantísimo y que sin donante no podemos hacer nosotros absolutamente nada. De esto me emociona porque ya es una terapia implementada, de gente ya están trabajando con ahínco, ya hay gente dedicada exclusivamente a esto, es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Queríamos que siempre alentábamos que no era lo ideal que existiera un solo centro de trasplante, que existieran otros centros, que otra gente haga trasplante, que esto se crezca y que sea ya una terapia habitual y normal. Entonces, eso es lo lindo ahora de que hay gente que los primeros pasos que dimos ahora está dando sus frutos, donde ya tenés gente que está trabajando en esto y los felicito mucho a ellos, ¿verdad? Que ya están en esto trabajando. ¿Y cuál es el perfil del donante? ¿Quiénes pueden ser donantes de órganos? Cualquier persona que haya expresado en vida puede ser donante de órganos y la familia tiene que respetar el deseo de su ser querido. Cuando hablamos de adultos y cuando hablamos de niños, bueno, indefectiblemente son los padres o los tutores legales quienes dan esa autorización. Si yo soy donante, al llegar a la sala de urgencias me van a dejar morir, eso es falso, porque lo que primero se preconiza o lo que primero el médico va a hacer siempre es intentar salvar la vida de ese enfermo. Y ya cuando se han agotado todos los recursos, hablando en forma médica, clínica, y cuando se ha certificado la muerte, es ahí recién que se plantea la donación. Podemos decir que sí, el Instituto de Trasplante está fortalecido hoy en día. También tenemos contactos, convenios con la gente de otros países. Somos parte de la Red Consejo Iberoamericano, que también trabajamos mucho con ellos de cerca por el tema del marco legal. Porque acá lo que hay que respaldar es todo lo que sea procedimiento. Hay que ir regulando todos los tipos de procedimientos, desde donación, desde el pre y el post-trasplante. Todo debe estar regulado y esto es lo que logramos hasta hoy en día. El perfil del donante en Paraguay es la de ese fallecido a causa de un traumatismo cráneoencefálico grave o una persona que haya sufrido una hemorragia cerebral y eso ocasionó el ingreso a terapia intensiva o a una sala de reanimación. ¿Por qué tenemos que ser donantes? Porque es el mejor regalo de amor. Porque una parte de ti puede ayudar a muchas personas a una nueva vida. Haz parte de esta esperanza. Conviértete en donante como yo y como muchos paraguayos hoy en día.